pueden sentarse, amigos presentes. Hemos comenzado una serie acerca de los 10 mandamientos y como decíamos en la introducción, pudiera ser o pudiera parecernos que estos mandamientos son exclusivos para el pueblo de Israel. Bueno, explicamos en la introducción que hay algunos que sí son específicos para ello, pero hay otros que tienen vigencia, incidencia universal. Y hacía la salvedad en aquel momento. El mandamiento que nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿tiene vigencia todavía? Incluso ese mandamiento es tan poderoso, pudiéramos decir así, que si yo honro a mi padre y a mi madre en el sentido de respetarla, en el sentido de respetar a mi padre, en todo lo que tengo que colaborar, y como decimos con nuestro propio lenguaje, no darle dolor de cabeza. Mis días, las probabilidades de que se alarguen son altas, porque lo dice la palabra de Dios, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Escuchaba a alguien decir, sí, ahora recuerdo dónde, allá en la comunidad, donde una persona anciana decía, ya no hay hijos para padres, ni hay padres para hijos. Ya en la actualidad, tanto el hijo le falta el respeto al padre como a la madre y el padre le faltan el respeto a los hijos. La Biblia tiene bastante material para los padres, que no exasperéis a los hijos. Un tiempo el niño está pequeño, tú puedes corregirlo con vara, pero si está adulto ya, la corrección es diferente. No es que los tiempos han cambiado, porque la palabra de Dios es la misma. Usted sabe lo que nos enseña la Escritura en cuanto instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de ello. Quiere decir que si tú lo instruyes desde pequeño, aunque él esté adulto, ya viejo, él va a recordar lo que sus padres le inculcaron. Quiero compartir con ustedes al menos 4 mandamientos. 4 mandamientos. El texto está en Éxodo capítulo 20, verso 2 hasta el verso 11. Éxodo capítulo 20, los versos 2 hasta el verso 11. Recuerde que nos quedamos solamente en el verso 1 en la introducción. Y hablamos un poquito, ¿no?, del verso 1. Y habló Jehová que todas estas cosas y muchas cosas que Dios le dijo allí al pueblo de Dios, y nos sigue diciendo a todos nosotros. ¿Qué Dios quiere para ti y para mí? Que vivamos, pero no solamente que vivamos en esta tierra, sino que podamos vivir eternamente. ¿Y qué? Y para siempre. Y eso solamente lo podemos obtener por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo, a través de tu arrepentimiento para el perdón de pecados. Las buenas obras, recuerde que no nos pueden salvar. Somos salvos para buenas obras, pero las buenas obras no nos salvan. Dios, al transformarnos, cree en nosotros y ahí cambia ese corazón de piedra en un corazón de ¿qué? De carne, y nos pone a caminar en buena lid con Él. Y eso nos hace hacer ¿qué? Buenas cosas, o por así decirlo, buenas obras. Pero las obras nada tienen que ver, ¿para qué? Para salvación. Porque solo la sangre de Cristo ¿qué? Puede limpiar al pecador que se arrepiente. Y a ti y a mí, al que es creyente, la misma sangre de Cristo que salva al pecador, esta misma sangre limpia cuando pecamos con Dios. ¿No es así que dice la Escritura? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro. La Biblia entera habla del perdón. ¿No perdonó Dios a los primeros seres que Él creó? No hubo un sacrificio. Eso fue un sacrificio. ¿Murió qué? Animal. ¿Quién tuvo que morir para salvarnos? Cuanto más la sangre de Cristo. Quiero compartir varios compromisos o responsabilidades. Verso 2, verso 3 dice claramente del capítulo 20 de Éxodo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué tú y yo no debemos tener delante de Dios? Lo dice ahí. Dioses ajenos. Eso significa cara a cara.
o servimos a Dios o no le servimos. Dios no acepta otra adoración que no sea ¿quién? A Él. Y en este caso, Él está diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Le está diciendo, Israel, tú conocías bastantes dioses allí, pero ninguno te libraron, ni te liberaron. Y tal vez tú adorabas a algunos de ellos, pero el que te saqué fui yo. El que te limpió, ¿quién fue, hermano, hermana? Entonces a Él es que debemos de dar todo tributo, todo loor. Explicamos, podemos ver que en el antiguo, o en el mundo antiguo, incluyendo Egipto, los hombres adoraban ¿a quiénes? A muchos. En ese caso eran ¿qué? Politeístas. Aquí, como aparece en el texto original, Yahvé o Jehová, el Dios del pacto de Israel, se pone aparte de cualquiera de las otras supuestas deidades. No fue Faraón con todo su ejército a comerse a los pobres israelitas. Pudieron los dioses egipcios con la vara de Moisés en el momento cuando estas plagas estaban acabando el pueblo. Ellos sí tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. ¿Y qué hizo la vara de Moisés? Se convirtieron en serpientes y se comieron las serpientes de ellos. Llegó un momento que los propios magos del faraón, ¿qué dijeron? Eso es la mano de Dios que está con ese hombre. No vamos a poder contra él. Deje ir a ese pueblo para que no muramos nosotros. No hubo muerte en Egipto. ¿Qué le mató Dios al faraón? Su primogénito. No fue la más fuerte de las plagas. Lo que más se ama es el primer hijo. Y para no decir lo que más se ama son los hijos. Eso jamás se cura, la pérdida de un hijo, sí o sí. Pero la pérdida de ningún ser querido se cura tampoco. Ni de tu madre, ni tu padre, ni tu hermano, etcétera, etcétera. Ni de un primo. A veces tenemos un amigo y nos duele más como si fuera un hermano. En estas primeras palabras, Dios le recordó y le enseñó a Israel hechos o principios esenciales acerca de quién es Él, acerca de su naturaleza. Y en ese sentido, Dios está por encima ¿de qué? De la naturaleza misma. No aparecen, bueno, en esta temporada que no se ha ido, tiempos de ciclones, huracanes, etcétera. Son fuertes los huracanes y los ciclones, lo hemos presenciado sí o sí. Y Dios es más fuerte que eso. Mire que eso pone a temblar, tumba lo que tenga que tumbar, etcétera. Y Dios es más fuerte que eso. No es simplemente la personificación del fuego. Dios, aunque se le apareció en una zarza ardiente, ¿a quién? A Moisés. Y también se apareció con 3 amigos también en un horno de fuego, ¿recuerdan? Repito, no es simplemente la personificación del fuego, o el viento, o el sol, o el cielo, o cualquier otra cosa creada. En ese sentido, Dios es ¿qué? Personal, Él es una persona. ¿Por qué? Quiere decir que no es una fuerza despersonalizada, ya que Él se relaciona y se comunica ¿con quién? Con nosotros, con el hombre. ¿Por qué Dios se comunica con el hombre? Porque desde el principio fue así. ¿Qué pasó cuando ya Adán había pecado y se escondía en unos arbustos y la presencia de Dios se le escuchaba, la veía y Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué te escondes? ¿Qué pasó? No sabía Dios lo que había pasado, pero Él se comunica y quiere saber nuestro estado. ¿Qué es lo que le contesta Adán? Tuve miedo, estuve desnudo y me escondí. Y antes Adán tenía ropa. No tenía ropa, pero no había pecado. Él estaba desnudo ante Dios, pero cuando peca está desnudo ante sí mismo. Qué terrible es el pecado, ¿no? Nos desnuda, nos desviste de la gracia de Dios. Y Dios tiene que vestirnos entonces. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos de Dios? Yo creo que necesitamos para que Él nos cubra siempre. Pero Dios también es bueno, no ha hecho beneficios, no ha llenado nuestra vida de beneficios. Sí o sí, ¿no te ha hecho bien Dios en esta semana?
hoy no te ha hecho bien, puedes decir amén, porque muchos hoy no van a ver el sol, no van a ver un nuevo día. Y hoy tú y yo lo estamos mirando, aunque más tarde descansemos. Dios es bueno para con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Él había hecho bien a Israel y ahora les hace bien al darles estos mandamientos, cuya observancia no solo le agrada a él, sino que realmente es lo mejor para la humanidad. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es servir al Señor. Punto, más nada. Porque si servimos al Señor, nos irá ¿qué? Bien. Mire que al reverenciar, guardar ese mandamiento de honrar a nuestros padres, vendrán ¿qué? Prolongación, alargura de días a nuestro ser, a nuestra vida. Pero Dios también es santo. ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés cuando Moisés se acercaba mucho a aquella zarza? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué es? Santo. Estaba ahí el santo de los santos. Él es diferente a los supuestos dioses de los paganos y por lo tanto también espera que su pueblo sea ¿qué? Diferente. Parece que la estructura de estos mandamientos y el pacto eran familiares en el mundo antiguo. La mayoría de los eruditos señalan la similitud entre este prólogo histórico seguido de sus estipulaciones, testigos y disposiciones para la sucesión y las formas de los grandes tratados soberanos vasallos del antiguo cercano oriente. Acabamos de explicar la semana anterior que estos 10 mandamientos no era el único código que existía, ya que ellos tenían varios códigos. Y les hago la pregunta, ¿recuerdan ustedes? No sé si lo dijimos, lo repetimos. En el tiempo cuando Abraham le dice a Sara, no digas que eres mi mujer, sino mi hermana, para que no muramos o para que no muera. Bueno, Dios permite que Abimelech sueñe, en un gran sueño. Y en ese sueño le aconseja, le dice, no toques a esa mujer para que no mueras tú y toda tu gente. Amanece. En su momento, Abimelech ve que Abraham está con Sara, su mujer, en las costumbres de los hombres y de las mujeres, en tener cercanía, ¿no? Agrado, etcétera, ¿no? Él lo llama. Dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que es tu hermana cuando es tu mujer? Dios me libró de una muerte. Pero caemos ahí. Ese faraón no tenía un harén de mujeres, no tenía muchísimas mujeres. Él respetó a esa mujer. Usted pudiera decirme, sí, Dios se le apareció en sueños, pero ¿cuántos no desobedecen a Dios? No, hay una ley de la conciencia y del corazón que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ahí quién fue el que pecó, Abimelech o Abraham? Abraham fue el que mintió y Abimelech fue el que obedeció a Dios en no tocar a quién, a esa mujer que no le correspondía. Pero la Biblia está llena de ejemplos. Recuerden el tiempo de Cristo, en el tiempo de Juan el Bautista, cuando Felipe y Herodes, que eran hermanos, Juan el Bautista le dice, no te es lícito tocar a esa mujer. Él obedeció a Dios, ese Herodes. Recuerde que la ley decía, o la ley dice, que el matrimonio está hasta que la muerte nos separe. El hermano de Herodes aún vivía, que era Felipe. Entonces Juan sabía eso. Eran todos de la comuna, etc. Y Juan, aunque perdió la cabeza, aunque lo mataron, dijo que la verdad. Muy importante en ese sentido. Decir la verdad ante cualquier situación. En la Biblia aparece solo una sola persona que Cristo lo pone a un nivel que ningún hombre en la Biblia lo está. No dice que nacido de mujer, no había nacido alguien más que Juan el Bautista, un hombre de Dios. Es mejor que Dios hable bien por nosotros y no que tratemos de agradar a los hombres. Verso 2 nos dice,
yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vemos ya, o hemos explicado, yo soy Jehová tu Dios. Moisés le explicó al pueblo de Israel quién fue Dios, y ellos se dieron cuenta de ello, porque cuando estuvimos en la lectura de Deuteronomio 5, Moisés está diciendo, mira, no fue con nuestros padres que Dios hizo las proezas, fue con todos ustedes que están vivos hoy. No es algo que lo estamos escuchando, estamos viéndolo, y ustedes son los testigos ahí. La parte del verso 2 dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué eran los israelitas allí en Egipto? Servidores, esclavos, y trabajaban cómodos ellos allí. Moisés aparece precisamente porque ellos clamaron a Dios. ¿Y quién escuchó? Estaba profetizado, hermanos. Y las profecías del Señor tienen cumplimiento. Ya un tal José lo había dicho, que en un momento sus huesos iban a ser trasladados a la tierra prometida, entendiendo de que él tiene una patria que es celestial, una Canaán, y la de nosotros Canaán de Dios. Y él tuvo su Canaán de Dios, en la presencia de Dios. No se lo dijo a sus hermanos. La palabra clave, ¿cuál es? Siempre le hemos dicho, 48:22 de Génesis. Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Le dijo a quién, a sus hermanos. Y cuando tú y yo tememos a Dios, hermanos, tenemos el cielo abierto a nuestra disposición en su momento. Antes de que Dios le mandara algo a Israel, les recordó lo que había hecho por ellos. Este era un fundamento claro. Debido a quien Dios es y lo que ha hecho por nosotros, tiene derecho a decirnos que a nosotros, qué hacer o no. Y nosotros tenemos la obligación de hacerlo, de bien obedecerle. Si le obedecemos bien, nos irá. Y si mal le obedecemos, ya usted sabe cuán mal nos irá. Dios no promulgó un código de leyes para los hijos de Israel mientras estaban en cautiverio. Cabe señalar eso. Diciéndolos que si lo obedecían, Él los libraría. Al contrario, los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego les dio su ley. En ese sentido, todas las bendiciones de Dios son ligaduras. Y toda liberación tiene un vínculo con la obediencia. Entonces, ¿vale la pena estar ligados con Dios o no? Creo que nos conviene estar ligados a Dios. En el verso 3 vemos aquí lo que sigue implicando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Conocía o no conocía Dios a Israel? Habían disque israelitas, pero eran más incircuncisos que otra cosa. El primer mandamiento fluyó lógicamente del entendimiento de quién era Dios y de lo que había hecho por Israel. Debido a eso, nada debía de venir delante de Dios. Y Él debía ser el único Dios al que ellos que adorasen y sirviesen. Los israelitas, creyéndose la nación escogida por Dios, muchas veces se portaban más que gentiles. Y muchos gentiles de corazón se portaban como israelitas. Usted me dice, ¿cómo así, hermano? Tradúceme eso, no hay problema. Rahab era israelita, pero ella creyó a Dios cuando los espías estaban allí en aquella tierra y los guardó. Y la profesión de ella era maestra de escuela dominical, o era maestra de oficio, o era partera. Era una mujer que la sociedad que la veía con ojos, ponga el ojo que usted quiera, malos o buenos, pero no la veían de la mejor manera. Debió de ser contraproducente y hasta ilógico para estos espías, porque para ellos en Israel eso no era visto. Eso se veía en Egipto, pero Israel no.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. En los días del antiguo Israel había una gran tentación a adorar a los dioses del materialismo. ¿Ha visto usted en la Biblia Baal? Es el dios del materialismo y de las finanzas. No ha muerto ese dios. Hoy en día las personas no se arrepienten ni se convierten a Cristo porque están trabajando, buscando finanzas, dinero, que no necesitan mayormente. Porque nadie se sacia a veces. El rico, ¿qué más quiere? ¿Y el pobre qué quiere? Riquezas, dinero, ¿no? Pero el que busca a Cristo, hermanos, encuentra lo que realmente necesita. En Cristo encontramos paz, encontramos prosperidad de nuestra alma. Y en el siglo venidero gozaremos de una vida eterna. La tenemos, solo que allí la gozaremos, viviendo eternamente y para siempre. Habíamos hablado de que Baal era el dios de ¿qué? Del clima también, de las finanzas y todo lo que tiene que ver con lo material. Pero también había otros dioses. No solamente habían dioses varones, sino también habían dioses hembras. Astarot. Si ha leído la Biblia, si lee el periódico hasta la va a encontrar. También existía la diosa del romance, la fertilidad y, para no decir la palabra real, la promiscuidad también. La promiscuidad desenfrenado. Tome la idea. O desenfrenada. Y habían otras deidades, muchísimas. No hay un tal Dagón entre los filisteos, muchísimos más. Un tal Moloch también, ese incitaba a sus feligreses a que sus hijos lo pasaran por fuego. Y lo hicieron, reyes lo hicieron, israelitas. Una nota nos dice: nosotros somos tentados a adorar los mismos dioses, pero sin los nombres e imágenes arcaicos de aquella era. No existe hoy las finanzas, el materialismo, la promiscuidad, tal cosa desenfrenada, etc. El romanticismo, el romance deliberado. Todo eso está. Todo eso envuelven al hombre y a la mujer y lo atan hasta que solo Cristo puede romper esas ligaduras. ¿No dice la Escritura: y a quien el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres? Se ha dicho, o alguien de nombre Juan Calvino, que la naturaleza humana es como una fábrica de ídolos que opera constantemente, y en ese sentido constantemente lidiamos con la tentación de poner todo tipo de cosas antes que a Dios, o que compitan con Él y su preeminencia y su preeminente lugar en nuestras vidas. Los israelitas, ellos sí tenían la intención de adorar a Dios. Ellos sí adoraban a Dios, pero tenían lugares altos donde iban a ofrecer incienso, no a Dios. Entonces Dios les exige que o vayan a esos lugares altos o adoren al Altísimo. Una de las dos. No podemos hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque de una fuente de agua no pueden salir dos tipos de agua. O es una o es la otra. Usted elige cuál tomar. Yo elijo la buena. Agua dulce más buena. La salobre es mala, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto no implica que esté permitido tener otros dioses, siempre y cuando se alineen detrás del Dios verdadero. En cambio, la idea es que en nuestra vida no debe haber otros dioses ante la vista del Dios verdadero. Delante de mí significa literalmente cara a cara. Y no está Dios en todo lugar. No solamente está aquí en su presencia, sino si usted tiene a Dios, no lo lleve en su corazón. Si usted está en su hogar, ¿no está Dios en su hogar? Creo que sí. Esto significa que Dios exige ser más que agregado a nuestras vidas. No solo agregamos a Jesús a la vida que ya tenemos, debemos darle a Él
toda nuestra vida. No solamente los domingos que hay que adorar al Señor, hay que adorarlo ¿qué? El sábado nada más. El lunes, de lunes a domingo, o de lunes a lunes, como usted crea y entienda. Pero es así. El fracaso de obedecer este mandamiento se llama idolatría. Debemos de huir ¿de qué? Primera de Corintios 10:14 lo aclara muy bien. Las vidas marcadas por la idolatría habitual no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9 y 10. Efesios 5:5. Apocalipsis 21:8, 22:15. Todos estos versos y otros hacen alusión a que la idolatría es algo que Dios aborrece, que es abominación ¿ante quién? Ante Dios. La idolatría es la obra de la carne, según Gálatas 5:19 y 20, que define nuestra vida pasada en lugar de la nueva. Primera de Pedro 4:3. Y no debemos asociarnos con aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero son idólatras. Y chaquetas NBA, un 50% de descuento. No podemos juntarnos ni aun comer con aquellos que son idólatras. No podemos, no debemos. La Biblia nos lo prohíbe. Con esto quiero pasar al segundo mandamiento. Aquí vemos los versos 4 hasta el verso 6. Aquí vemos en este compromiso el segundo mandamiento. ¿En qué se basaba? No te harás imagen. ¿Y qué más en el verso 5? No te inclinarás a ellas. Y vamos a explicar eso. Porque usted pudiera preguntarme, ¿y los artistas que pintaban no podían crear una imagen? Vamos a llegar allí. Y ya lo habían. El verso es claro. Me dice, no te harás imagen. Y la otra regla, no te inclines a ella. Una cosa es que usted haga una imagen, que usted sea pintor o pintora. Y haga una imagen para lo que sea, ¿no? Su oficio, trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tú no debes de hacer es hacer esa misma imagen. ¿Qué hacer? Inclinarte, adorarla. Recuerde que Dios más adelante le dijo al pueblo de Israel que se hicieran ¿qué? 2 querubines. No se lo dice ahí, en Deuteronomio lo dice, 25:18 y 26:31, con fines artísticos. Esto hablaba de una sombra de algo que había de venir, de Cristo. Cuando Cristo muere y está tendido, ¿no? Y llega una de las mujeres. ¿Quién es el que se le aparece y le dice que no está ahí? Es un ángel. Y no solamente había un ángel, son 2 ángeles, hermano. Esa es la sombra de lo que había de venir. Eso es lo que pasa allí, en Éxodo 25:18 y 26:31. Lo que una vez fue una sombra, en su momento fue algo materializado, personificado en la persona de Cristo. Dios le dio un día de descanso, el día séptimo, sábado, al pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Que en un día Cristo nos iba a dar el descanso de todas nuestras vidas. ¿No dice en Mateo 11:28 al 30? ¿No lo dice? Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Dios es un Dios de orden. Él hace la creación, el mundo, y no descansa. Él liberta al pueblo de Dios y le pide un día de descanso para que le adoren. Porque Él sabe que tu cuerpo y mi cuerpo necesita ¿qué? Un descanso. Esa es la idea. Porque Cristo no lo dijo. ¿El día de reposo fue hecho por causa del hombre o el hombre por causa del día de reposo? El hombre fue primero. Quiero que se pueda entender esta serie, porque la idea no es enfatizar sobre un día. La idea es enfatizar en la persona de Cristo y en lo que Él había dicho de antaño. ¿Entiende la idea? Descansamos no en un día, descansamos en el Señor. Ahora, Él exige el primer día de la semana, que le honremos. Y eso lo vamos a aclarar bíblicamente. Los versos 4 hasta el verso 6
Repito, estamos en el segundo compromiso, segundo mandamiento, no te harás imagen, verso 4, y añade en el verso 5 también, no te inclinarás a ellas, y algo más. ¿Por qué Dios le pide al pueblo, y a ti y a mí, que no nos hagamos imagen? Podemos ver que el segundo mandamiento prohibía no solo la idolatría con respecto a dioses falsos, superpuesto con el primer mandamiento, sino que también prohíbe hacer una imagen de cualquier cosa creada que podamos adorar, como lo dice el verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Abriendo un paréntesis rápido, ¿quiénes del pueblo de Israel vieron a Dios? Ni Moisés lo vio. Él vio la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, cuando allí en Deuteronomio 32 por ahí, Él le dice, muéstrame tu gloria y me basta. Él vio también simple y llanamente la Shekinah de Dios, pero como la espalda. Pero el frente de Dios no lo podía ver porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Es una regla que se cumple. Y es mejor no verle, es mejor honrarle, adorarle. Un día le veremos y es muy probable que aún en aquel día, hermanos, veamos la persona de Cristo. Porque Dios es espíritu, me enseña la palabra de Dios. Y Él quiere que como Él es espíritu, nosotros le adoremos en espíritu y punto. Y ya, tome la nota. Algunos toman este mandamiento como la prohibición de hacer cualquier representación de Dios, como una pintura de Jesús o una imagen de una paloma para representar al Espíritu Santo, o cualquier otra representación. Sin embargo, otros enfatizan que la prohibición consiste en hacer una imagen que sería o que probablemente sería adorada, ya que el verso 5 nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hablando más tarde de la experiencia de Israel en el Sinaí, Moisés escribió esto. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Deuteronomio 4:12. Esto estableció el principio de que la adoración a Dios debía basarse ¿en qué? En palabras y no ¿qué? En imágenes. Usted no tiene que ver una imagen para expresarse en alusión a Dios. Usted sabe que Dios es espíritu. Adórelo en espíritu y en verdad y punto. Eso es lo que nos está enseñando. No tengo más explicación ahí. El segundo mandamiento no prohíbe, cabe señalar, destacamos, hacer una imagen de algo con fines artísticos. No lo prohíbe. Dice, ¿cómo así? Dios mismo en un momento ordenó a Israel que hiciera imágenes de querubines. Éxodo 25:18 y 26:31. Vamos a ver si eso es verdad. Éxodo 25:18 dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus dos extremos. ¿Qué está diciendo el texto? Ahí está el propiciatorio y allá va un querubín y otro querubín de frente y punto. Eso es todo. Dios le está diciendo, y si Dios dice que lo hagan, no lo mandaría a hacer algo que esté incorrecto. ¿Qué usted cree? Seguimos entonces. En el 26:31, vamos a ver si un poco más de luz. De Éxodo, dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa. ¿Con qué dice ahí? Querubines. ¿Qué es querubín, hermano? Ángeles, una jerarquía. En cuanto a la angelología se refiere, en cuanto a los ángeles se refiere. No hay arcángel, ángeles, querubines, y serafines, y hay tronos, y hay principados, etcétera. Una jerarquía larguísima. Hemos hablado un poquito de eso. Pero cuando estemos por acá más de lleno, esos estudios vendrán. De una forma vendrán, Dios los traerá. Repito, el segundo mandamiento no prohíbe hacer una imagen de algo con fines artísticos. Dios mismo ordenó a Israel que hiciera imágenes de querubines. Dimos la cita, Éxodo 25:18 y 26:31.
Este mandamiento lo que prohíbe es la realización de imágenes como apoyo o ayuda ¿para qué? Para ser adorados, para la adoración. En aquel tiempo, si se permitió la fabricación de querubines, entonces la prohibición de imágenes se referirá o se refiere únicamente a la fabricación de objetos para la adoración. Creo que vamos bien. Juan 4:24, Jesús mismo explicó esto. La razón fundamental detrás del segundo mandamiento es lo que Dios dijo y lo que acabo de decir. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El uso de imágenes y otras cosas materiales como enfoque o ayuda para la adoración, ¿qué pasa? Niega a Dios, que es, Dios es, ¿qué? Espíritu. Y como debemos adorarlo en espíritu y en verdad, con eso basta. Usted no tiene que poner una imagen de un Jesucristo ahí. ¿Quién le dijo a usted que ese que pintó vio a Jesucristo? Porque el pintor por lo general pinta de sus imaginaciones o de lo visual, de lo que ve. Pero ¿quién se imagina cómo es Dios? Hermanos, la Biblia lo dice como es Dios. Los salmos lo dicen, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Aunque no fue visto con atractivo, Él es hermoso, como lo explica Isaías. Una nota más, dice aquí. Pablo nos recuerda el peligro y la inutilidad de tratar de hacer a Dios a nuestra propia imagen. Recuerde lo que nos dice Romanos 1, 22 y 23. Dice, profesando ser, ¿qué? Sabios, se hicieron, ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de, ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos los dioses que estaban allí en Egipto no eran representados por animales. Y actualmente también hay muchas imágenes y muchos dioses en cuanto a idolatría o al mundo de la idolatría que tienen muchísimos animales. No ponen la serpiente, no ponen palomas. Y no voy a seguir hablando porque tal vez usted no conoce o desconoce. Seguimos, no hay problema. Sabemos que conocemos todos. La parte donde dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque Jehová es que, primeramente Dios, segundo fuerte y tercero celoso. ¿Por qué Dios es celoso? ¿O en qué sentido Dios es celoso? Por lo regular, la palabra celos para con nosotros siempre implica como algo negativo. ¿Sí o sí? Pero en el caso de Dios, es amor en acción, ese celo santo de Él. Dios es celoso en el sentido de que Él no aceptará meramente ser añadido a la vida. Él insiste en ser que es supremo y lo hace por amor. Los celos de Dios son que amor en acción. Se niega a compartir el corazón humano con cualquier otro. No porque sea egoísta y nos quiera a todos para Él, sino porque sabe que de esta lealtad hacia Él depende nuestra vida moral, nuestra vida espiritual. Dios no es celoso de nosotros. Como usted dice, yo tengo celo de ella. Dios no es celoso así. Dios es celoso por nosotros, o sea que nos ama, que no quiere que nada malo nos pase, sino que quiere que vivamos largamente y por siempre. La palabra aquí, celoso, puede verse como fervoroso. Dios nos ama con fervor. ¿Ama usted así a alguien? Creo que no, el amor ha disminuido. Y si lo hay, amén, le felicito. Pero Dios sí nos ama con fervor y ese amor está desde el inicio de la creación. Repito, la palabra fervoroso podría ser mejor traducción, ya que la palabra celoso ha adquirido exclusivamente un mal significado. Es como la otra palabra que escuchamos como religión. Por lo regular la escuchamos en el sentido negativo. Y religión lo que significa es volverse a Dios. Lo que pasa es que muchos se han vuelto a Dios a su manera, haciendo buenas obras, no haciéndole mal a nadie, pero nada de arrepentirse y convertirse. Y esa es la religión verdadera. Visitar a los enfermos, alimentar a las viudas y servir al Señor.
Esa es una religión verdadera. La parte B del verso 5 dice el Señor que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire cómo son las cosas. Si el hijo sigue la misma vida del padre de aborrecer a Dios, Dios seguirá sobre esas generaciones aborreciendo aún hasta los hijos. Pero si el hijo o si el padre primero ama a Dios, enseña a su hijo a amar a Dios y sus hijos aman a Dios, ¿qué hará Dios? Los amará, dice que hasta la tercera y cuarta generación. Dice en el verso 6, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es lo que quiere Dios, que le amemos, pero es duro amar de corazón. ¿Qué usted cree? A veces cuando tenemos que decir, no, lo estoy haciendo de corazón, está enfatizando algo. Es de verdad. No es regular en mí, pero lo estoy haciendo ahora, de corazón. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto aquí en este mandamiento? Que fue escrito para aquellos israelitas, pero que tiene vigencia también para el que aborrezca a Dios, que Dios que haga, lamentablemente, no lo escuche, etcétera. Esto significa que Dios castiga a la gente directamente por los pecados. Eso no significa que Dios castiga a la gente directamente por los pecados de sus ancestros o sus padres, ¿no? Las palabras importantes son de los que me aborrecen. El que aborrece a Dios, ¿qué Dios puede hacer? Esperar que un día se devuelva y ame a Dios, para Dios entonces mostrar su amor. ¿No es así? Cabe señalar que si los descendientes aman a Dios, no recibirán la iniquidad de sus padres. Porque ningún hombre puede ser condenado por la justicia divina por un crimen del que nunca fue culpable. Ezequiel habla un caso de eso. Anteriormente los padres comían las uvas y los hijos recibían la dentera. Ezequiel ya aclara y dice, el alma que pecare, esa morirá. Los hijos que repiten los pecados de sus padres lo demuestran al odiar personalmente a Dios. Por eso también ellos son castigados como sus padres. Sin embargo, el enfoque aquí está en la idolatría. Oiga eso. Y esto se refiere al juicio a escala nacional. Las naciones que abandonan al Señor serán juzgadas y ese juicio tendrá efecto a lo largo de las generaciones. Abramos un paréntesis. Nuestra nación, nuestra isla, Quisqueya, la española, como usted le quiera llamar, tenemos más de 500 años de ser colonizados, ¿sí o sí? En ese sentido, la isla vecina tiene 500 años también de ser prácticamente descubierta porque somos una sola isla, ¿sí o sí? Aunque nuestra nación, la religión que nos caracteriza no es oficialmente el cristianismo, pero sí hay muchos cristianos aquí. Entonces vamos a la otra página. La nación o la otra nación vecina, ¿cuál es la religión que lo caracteriza? Todo el mundo la sabe. ¿Cómo les ha ido a ellos, hermanos? Esa religión aborrece a Dios. Esa religión implica o contiene, abarca muchas cosas que desagradan a Dios. ¿Cómo está esa nación? ¿Y cómo seguirá esa nación? ¿Por qué si es una sola isla están tan mal allá? Y aquí parecemos como si fuera Nueva York. Y no es que estamos tan bien, pero en relación a ellos, estamos diferentes. Piensen en eso. Dios no puede ser burlado. Si usted ama a Dios, es muy probable que los beneficios de Dios le lleguen. Porque Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Eso dice la palabra de Dios, Proverbios.
Se nos ha ido el tiempo y solamente hemos podido presentar 2 mandamientos. Vamos a dar el tercer mandamiento, ¿le parece bien? El tercer mandamiento, tercera responsabilidad o compromiso: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Explicamos. Hay 3 razones o 3 maneras en las que este mandamiento es comúnmente desobedecido. En otras palabras, ¿cómo yo, en mi ignorancia, puedo tomar el nombre de Dios en vano? Porque hay cosas que uno no la conoce y las hace, pero cuando la conoces ya puedes, ¿qué?, apartarte. ¿Cómo puedo yo tomar el nombre de Dios en vano? O cómo otros toman el nombre de Dios en vano. 3 maneras. La primera es profanación. ¿Qué es esto? Es usar el nombre de Dios en blasfemia y maldición. ¿No ha escuchado usted personas maldecir e incluir en sus maldiciones a Dios? Eso es profanación. Y es tomar el nombre de Dios en vano. Está la frivolidad. ¿Qué es la frivolidad? Es usar el nombre de Dios de una manera superficial o de una manera estúpida. Sí, yo tengo a Dios. Yo amo a Dios. Estamos en diciembre. Es la época del niño Jesús. Vamos a beber, que mañana despertaremos. Así sí es bueno, ¿no? Yo amo a Dios, pero hago todo lo que les desagrada a Dios. ¿No es algo como estúpido a veces? Está la tercera, que para mí es la más fuerte: la hipocresía. ¿Puede haber hipocresía? La hay. El yo ser hipócrita es como tomar el nombre de Dios en vano. Lo es. Aquí, hipocresía no es más que clamar en el nombre de Dios, pero actuar de una manera que lo deshonra. ¿Recuerdan ustedes allí Lucas 18:10, pero Mateo 6, 5 a 9? Vamos a tomar el contexto primeramente de Lucas 18:10. ¿Recuerdan ustedes la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo oraba así: doy diezmo de todo lo que gano. No soy como los demás pecadores. No soy como ese que está allí, ese pecador, en alusión al ¿qué? Al publicano. ¿Y cómo oraba el publicano? Dice que ni quería alzar la voz. Señor, sé propicio a mí, pecador. Estaba mostrando su pecado ante Dios. Y en labios del Señor dice: de cierto os digo que el segundo llegó a su casa, ¿qué? Perdonado. Porque ¿cómo oraba el fariseo? Hipócritamente. Y en Mateo 6:9, en el verso 5 en adelante, Mateo 6, verso 5 en adelante hasta el 9, habla: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman ¿qué? El orar en las sinagogas para ser escuchados por los hombres, pero no, ¿qué importa que los hombres nos escuchen? ¿A quién es que tú y yo oramos? Entonces no oremos para que los hombres nos escuchen. No hagamos las cosas para que los hombres nos escuchen. Hagamos las cosas de corazón. ¿Y para quién? Para Dios, quien cuando tú y yo estamos en nuestro aposento, con la habitación cerrada, en secreto hablando con Él, Él nos recompensa ¿qué? En público, porque así es Dios. No le interesa los aparatajes, el exclusivismo, el estar delante. La última Coca-Cola, ¿dónde te lo va a poner? ¿En el campo o en otro lugar? Póngalo donde usted quiera. No seamos ni nos creamos eso. Donde quiera y de eso. No hay que ir tan lejos. Jesús comunicó la idea de este mandamiento en la oración del discípulo, cuando nos enseñó a tener en cuenta la santidad del nombre de Dios. En la oración que el Señor, la oración modelo, no hay una parte donde dice: santificado sea tu nombre. ¿Es santo o no es santo el nombre del Señor? Entonces no lo tomemos en vano. Le dije el tercer mandamiento y estamos casi a tiempo, ¿no? Seguimos. Amén, sigo. Ok, el cuarto mandamiento nos habla: acuérdate del día de reposo. Vamos a enfatizar aquí. Ya leímos en la lectura. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa la palabra
Día de reposo, y la otra palabra para santificarlo. Aquí el mandamiento es el de respetar el día del reposo. Y usted en su Biblia dice aquí que equivale a sábado. Y es correcto, no vamos a negar eso, está ahí. Como un día de ¿qué? De descanso. No es que un día que salva por tu descansar. Porque el único que salva, ¿quién es? Jesucristo. No hagas en él obra alguna, lo dice el verso 10, y otras cosas. Este reposo era ¿para quién? Para todo Israel. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, porque él incluía su hijo, su siervo y también el extranjero. ¿Tienes tu siervo o sierva en tu casa? ¿Tienes tus animales? ¿Eres tú judío o eres judía? Entonces, ¿a quién le está hablando Dios? Al pueblo de Israel. Un mandamiento exclusivo, específico para el pueblo de Israel. ¿Y por qué lo estamos tratando? Usted preguntaría, porque está en la palabra de Dios y se puede estudiar. O solamente estudiamos Génesis, volamos ¿a qué? A Números o a Levítico. Y Éxodo no tiene incidencia, no tiene valor. Claro que sí, tiene hermosos sermones que hemos pasado muchísimo ya. Este es un principio importante que podría pasarse por alto con demasiada facilidad. Aquí Dios declaró a la humanidad y la dignidad esenciales de las mujeres, los esclavos y los extranjeros, y dijo que tenían el mismo derecho a un día de descanso como cualquier hombre libre israelita. Este sin duda era un concepto radical en el mundo antiguo, que ellos debían de hacer, acordarse de ese día y también ¿qué? Santificarlo. ¿Qué enseñaba eso? Enseña que Dios le ordenó a Israel y a toda la humanidad para asegurarse de que hubiera un tiempo sagrado en sus vidas, un tiempo apartado ¿para qué? Para descansar. En sus tradiciones, el pueblo judío llegó a cuantificar cuidadosamente lo que pensaban que se podía y no se podía hacer en el día de reposo para santificarlo. Por ejemplo, en Lucas 6, 1 y 2, miren que estaba, porque Dios le da una ordenanza, un mandamiento, y el hombre toma, ¿cómo le llaman a eso? Lo que ellos tenían leyes o estatutos aparte. Dios le da 12 mandamientos y los judíos hicieron como 500 leyes u ordenanzas. No le bastó los 12. Ellos hicieron algo mejor, porque ese no era bueno. Y ahí vamos. En la mente de los líderes judíos, los discípulos eran culpables de 4 violaciones en los días del Señor. Pasó esto, repito, en la mente de los líderes judíos, los discípulos eran culpables de 4 violaciones del día de reposo cada vez que tomaban un bocado de grano en el campo, porque primero cosechaban, segundo trillaban, tercero separaban y cuarto preparaban comida. Y yo les pregunto, ¿y si ellos lo tomaban? Porque había una ley que los campos no se arasen por completo para que los huérfanos y los más debilitados pudieran ¿qué? Tomar de la cosecha. Bueno, los discípulos al ver el campo que estaba hábil para cosechar, lo tomaban. Y si se comían el trigo crudo, ¿no iba a ser pecado también? Entonces, como quiera, iba a ser pecado para los judíos, para los religiosos de aquella época, en los tiempos de Jesús. Mire que teniendo la salvación ahí, ellos optaban por negar a Cristo, desobedecerlo y muchas veces tentarlo con palabras, etc. Los antiguos rabinos enseñaban que en el día de reposo un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, sobre su pecho o sobre su hombro, pero sí podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, su pie, su codo o su oreja, su cabello o en su zapato o sandalia o en el borde de sus vestiduras. No lo podía cargar en las manos, pero sí podía como añadirlo ahí. Porque ahí no está la mano, ahí está el codo, ¿no? Y si le ponen así detrás, no era pecado, según ellos. Cuánta ignorancia, ¿no? Pero ¿qué más? En el día de reposo se prohibía a los israelitas hacer nudos, pero sí se permitía a la mujer hacer nudos en su cinturón. Así que si una cubeta de agua debía de ser sacada del pozo, un israelita no podía atar una cuerda a la cubeta, pero una mujer podía atar su cinturón a la cubeta y así sacarla del pozo. El hombre, por lo generalmente vago, se agarraba de eso,
Pero la mujer, pobre mujer, ella sí podía cargar la cubeta, porque era del cinturón que tenía atado a su cintura. Qué ignorancia, ¿no? Y más si no queremos trabajar. En los hogares judíos practicantes de la actualidad, uno no puede encender una luz, una estufa o un interruptor en el día de reposo. Está prohibido conducir una cierta distancia o hacer una llamada telefónica. Todo regulado cuidadosamente por las tradiciones que buscan observar la ley con exactitud. ¿Recuerdan la historia de unos apartamentos en unos estados, de unos judíos? Eran unos cuantos apartamentos, pero el de los judíos era el que se estaba quemando. Ellos te estaban rogando y pidiendo permiso si podían actuar. Era día de reposo, se estaba quemando en día sábado. Y cuando fueron del rabino, muy espiritual él, ellos llegaron y el hombre no les daba el permiso, comenzó a leer sus pergaminos, etc. Y después de media hora, cuando van 3 apartamentos que se queman, le dio permiso. ¿Valía la pena ese permiso ya? Debían de pagar los otros por negligencia. Verso 11 de Éxodo 20, ¿qué dice? Porque en 6 días, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Está bien. Ok. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Él lo pudo hacer en el momento, en un minuto, en un segundo, sin el tiempo, porque para él no cuenta el tiempo. Pero quiso hacerlo en un orden, para enseñarnos a nosotros algo. Cabe señalar que Dios estableció el patrón del día de reposo al inicio de la creación, haciendo la creación, ¿sí o sí? Lo leímos. Génesis lo explica bien. Cuando descansó de su obra en el 7º día, Dios hizo del 7º día un día de reposo de todas nuestras obras. Génesis 2:3. Es como si Dios... Es como si Dios dijera, tener mucho por hacer no es una excusa para no tomar el reposo que necesitas. El Señor, ¿qué creó? El universo. ¿Y pudo qué? Descansar. Tú y yo podemos tener todo el trabajo que tengamos y tiene que haber un día para adorarlo a Él, para descansar en Él. Le dio el 7º día a los israelitas, el sábado, y a ti y a mí nos dio el primer día de la semana. Por ahí vamos a llevar la idea. Cuando Dios le dijo que se acordaran del día de reposo, Él les está diciendo, o Él les dijo que se acordaran de descansar. El término aquí, sabat, se deriva del verbo hebreo descansar o cesar de trabajar. El propósito más importante del día de reposo era que servir como una imagen preliminar del descanso que ya tenemos tú y yo. ¿Cuál es ese descanso? Cristo Jesús, hemos descansado en Él. ¿Vamos bien? Como todo en la Biblia, entendemos esto con la perspectiva de toda la Biblia, no con este solo pasaje. Con este entendimiento vemos que hay un sentido real en el que Jesús cumplió con ¿qué? Con el propósito y el plan del día de reposo para nosotros y en nosotros. Hebreos 4, 9 a 11. Vamos a ver lo que dice. Vamos a poner más luz en lo que hemos hablado. Hebreos 4, 9 a 11 dice la Escritura. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Añade verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué dice el verso 9 que queda? Por tanto, ¿queda qué? Reposo, hermanos, cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, le dio cumplimiento a toda la ley. Él es nuestro reposo. Cuando recordamos su obra completada, nosotros nos acordamos de ese día. Recordamos el reposo en Cristo. Por lo tanto, la Escritura entera deja en claro que en el nuevo pacto nadie está obligado a guardar el día de reposo. Colosenses 2, 16 y 17. Veamos qué nos dice. Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de reposo. ¿Cómo dice la parte final? Día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y Gálatas 4, 9 a 11 y Gálatas 4, 10 nos dice que los cristianos no están obligados a observar ni días, ni meses, ni años, ni temporadas. El reposo al que entramos como cristianos es algo que se experimenta cada día, no solamente un día a la semana. El reposo de saber que no tenemos que trabajar para salvarnos, sino que nuestra salvación está completada ¿en quién? Vamos a leerlo, los textos, a ver si los anotan o los guardan en sus mentes. Gálatas 4, 9 y 10. Gálatas 4, 9 y 10. ¿Qué dice? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué debemos de guardar? Todo, del todo. Los días, los años, los meses, todos, porque del Señor somos. Gálatas 4:10. ¿Qué dice? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hebreos 4, 9 y 10. Leímos ya Hebreos 4, 9 y 10. Entonces adelantamos. El día de reposo mandado aquí y observado por Israel era una sombra de las cosas que habían que por venir. Pero el cuerpo, ¿de quién es? Colosenses 2, 16 y 17 lo leímos eso, ¿sí? En el nuevo pacto la idea no es que no hay día de reposo, esa no es la idea. Sino que cada día es un día de reposo en la obra consumada de Dios. Dado que la sombra del día de reposo se cumple ¿en quién? En Jesús. Ahí es donde quiero que caigamos. Él es nuestro reposo. Somos libres de guardar cualquier día en particular o ningún día como día de reposo según la costumbre del antiguo Israel. Por varias razones. Dios se lo prescribió a ellos al ser que pueblo judío, israelitas. Sin embargo, no nos atrevemos a ignorar la importancia de un día de descanso. Dios nos creó para que necesitáramos uno, porque Él nos dio el ejemplo. ¿Sabía eso? Como un carro que necesita mantenimiento regular, nosotros necesitamos un reposo regular o nos desgastaremos. Algunas personas son como coches de alto kilometraje que no han recibido un buen mantenimiento y se nota. El descanso es lo más hermoso que hay, hermano. En el Señor más. Algunos cristianos son muy dogmáticos en cuanto a guardar el sábado como el día de reposo en lugar del domingo. Pero debido a que somos libres de considerar todos los días como dados por Dios, no hay diferencia. Porque al final, ¿quién es el que salva? Pero debido a que somos libres de considerar todos los días como dados por Dios, no hay diferencia. Pero de alguna manera el domingo es más apropiado, siendo el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y a quién es que tú sigues y a quién es que tú sirves? ¿Por qué no seguir entonces el día que Jesús resucitó? El primer día de la semana. Marcos 16, 9 habla de ello. Y se encontró primero con sus discípulos, ¿qué día? El primer día de la semana. Juan 20, 19. Y un día en que los cristianos se reunieron para tener compañerismo. Hechos 27 y 1 Corintios 16, 2. Bajo la ley el hombre trabajaba por el reposo de Dios, pero después de la obra terminada de Jesús en la cruz, el creyente entra al reposo y de ese reposo sale hacia la obra. Pero también se nos ordena trabajar, ¿cuántos? 6 días. El que pierde su tiempo en los 6 días es igualmente culpable a los ojos de Dios que el que trabaja en el 7º día. Muchos cristianos deberían de dar más de su tiempo de esparcimiento para la obra del Señor. Cada cristiano debería de tener una manera deliberada de servir a Dios para extender, ¿qué? El reino de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.